¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias. Una semana que sabemos con agenda apretada, llegó el pasado lunes, ¿no? De la India, y además está próximo a partir nuevamente, lo que tiene la actividad del ministro. En la India estuvo en un congreso muy importante vinculado al tabaco. ¿Es así? Sí, ustedes saben que cada 2 años funciona lo que se llama el convenio de las partes, el convenio marco, que se firmó a partir del 2004 y que después a partir de esa fecha se ha venido desarrollando cada 2 años estas actividades que nuclean a todos los países firmantes del convenio. Estamos hablando de más de 180 países dentro de los 198 que existen en el mundo, ¿verdad? Y que establece lo que se llama la evidencia científica, que de alguna manera justifica que los países vayan tomando medidas contra la epidemia del tabaco con el respaldo, de alguna manera, de esta estructura que tiene, de alguna manera, la fortaleza de tener por detrás a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud, a las Naciones Unidas. Es decir, es una herramienta muy importante, entre otras cosas, para poder enfrentar los problemas que todos sabemos que existen, vinculados a los intereses de las tabacaleras, ¿verdad? Hace no tanto el presidente de la República estuvo en Buenos Aires disertando sobre el tema del tabaco y realizó, no sé si algunos anuncios, pero sí por lo menos algunas líneas en las cuales se va a trabajar en un futuro relativamente cercano. Habló del tema de, por ejemplo, prohibir el consumo de tabaco en espectáculos deportivos, el tema de los trabajadores de la salud que fuman de repente en los alrededores de las instituciones, también tratar de, no sé si de sancionarlo, pero sí de prohibirlo. ¿Cuántas de esas líneas se van a profundizar en el corto plazo? Bueno, mire, justamente parte de la agenda que tuvo esta instancia en Nueva Delhi tuvo que ver con algunos componentes establecidos en el convenio marco. El primero de todos, podríamos decir, es el de la transparencia, en el cual de alguna manera todos los que trabajan en este tema tengan claro que no tienen conflicto de intereses con la industria tabacalera. Parece un tema menor, pero es un tema muy importante. Uruguay incluso propuso en ese marco. Uruguay llevó una delegación muy pequeña, pero firmó una nota que luego otros países adhirieron, en el cual la representación de Uruguay dejaba claro que no tenía ningún vínculo con la industria tabacalera. Y lo digo a pasar porque fue un tema muy, pero muy debatido, habida cuenta justamente de la presión y la interferencia que está haciendo la industria tabacalera en la aplicación de estas medidas, que tienen que ver con los ambientes libres de humo de tabaco, como usted recién me preguntaba, pero que tiene también que ver con otros temas, como por ejemplo la promoción o no promoción del cigarrillo electrónico, que tiene que ver o no con todo el trabajo vinculado a intercambiar experiencias frente a litigios y controversias que se generan con la industria. Venimos del reciente juicio de Philip Morris, y cómo intercambiar experiencias entre los distintos países, cómo trabajar con el comercio ilícito de tabaco, el contrabando de tabaco, ¿no? Y en el cual inclusive el país, el Uruguay, quedó de alguna forma para los próximos 2 años como el referente en América Latina frente a este tema. Nosotros tenemos un plan de trabajo que es continuación de lo que hemos venido haciendo, que establece justamente seguir trabajando con la población. Nos ha ido bien, es claro que venimos disminuyendo la prevalencia del tabaquismo, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Que es el gran tema, ¿no? Estamos dando un salto cualitativo con menos del 10%, 8 y algo por ciento de prevalencia en jóvenes, veníamos con cifras superiores al 20%, pero hay que trabajar también en involucrar a todos los actores, sobre todo a aquellas personas fumadoras que quieren dejar de fumar, ayudarlos a dejar de fumar y trabajar en esos espacios públicos en los cuales de alguna manera, yo diría, culturalmente se ha incorporado al paisaje de que, bueno, las personas fumen en los espacios donde hay niños, las personas fumen cerca de los centros asistenciales, las personas fumen en algunos espacios que de alguna manera son de carácter recreativo, conociendo el efecto del humo de segunda mano, que se llama el humo exhalado del fumador, que también es dañino no solamente para el no fumador, sino incluso para el propio fumador. Así que esas medidas que planteaba el presidente tienen que ver con un plan de acción de seguir avanzando con el mayor consenso posible, explicando bien, dando los tiempos adecuados,
para seguir de alguna manera disminuyendo la prevalencia de fumadores. ¿Va a haber una iniciativa legal en este sentido, un proyecto de ley? ¿Cómo se va a instrumentar esto que el presidente, es verdad, tampoco lo decía como algo, una certeza, ¿no? A mí me pareció en aquel momento que era una iniciativa para empezar a discutir. Sí, es una hoja de ruta, ¿no? Es una hoja de ruta que tiene que ver con un conjunto de acciones que hay que tomar, entre ellas, por ejemplo, el denominado empaquetado plano, que es la presentación única de todos los productos de tabaco, con un mismo formato, un mismo color, un mismo tipo de letra, en el cual varía especialmente la marca, presentación única por marca, un solo color, para de alguna manera, yo diría, bueno, generar claras señales de que ese producto que es tan dañino para la salud no tenga desde el punto de vista, digamos, visual, ningún elemento que estimule, que incentive, que promueva su consumo. Esto se viene desarrollando ya en varios países del mundo. Nosotros somos, digamos, estamos entre los 5 o 6 países que están al frente de todas estas medidas, cada uno con su propia legislación. Nosotros precisamos un marco legal para trabajar sobre el empaquetado plano y bueno, en estos próximos meses, yo presumo de que previo a fin de año enviaremos al Parlamento un proyecto de ley para la promoción del empaquetado plano, cosa que estuvo en la discusión también de esta COP, de este convenio marco en la India. Antes de fin de año van a mandar la iniciativa legal por el tema del empaquetado plano, sola o pura y exclusivamente del empaquetado plano, no va a tener otras disposiciones. Lo demás tiene que ver básicamente con decretos que se pueden desarrollar desde el Poder Ejecutivo, pero en todos estos temas usted ha visto que de las cosas que son reconocidas en el Uruguay, que han logrado resultados y que se han desarrollado con mucha explicación, que no han sido desproporcionadas, que han tenido como sustento las políticas sanitarias. Eso fue muy importante en el caso del juicio contra Philip Morris, que de alguna manera las medidas que se toman no son arbitrarias, tienen evidencia científica, están respaldadas por el convenio marco y tienen como prioridad las políticas públicas sanitarias. Ministro, le cambio de asunto. Apareció publicado este jueves en el semanario Búsqueda que su cartera decidió, voy a citar textual, otorgar la aprobación sanitaria a la marihuana que se venderá en las farmacias después de constatar que su nivel de psicoactividad es medio o bajo. Para que la gente entienda, para que le quede claro, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, ustedes saben que hay un marco legal aprobado oportunamente que establece que el Estado va a participar activamente en lo que tiene que ver con todas las etapas de producción, distribución y comercialización del cannabis bajo 2 formulaciones. Uno es el cannabis medicinal y otro es el cannabis que podríamos llamar recreativo, ¿verdad? Que tiene otros fines. De alguna manera se hizo todo un estudio muy intenso por parte del IRCA, que es el organismo competente en este caso, para identificar, bueno, las distintas variables existentes, poder incluso trazar, hacer una especie de trazabilidad de las cepas o semillas, para poder ir en su momento identificar si ese producto vino por el circuito legal o por el circuito ilegal, y medir de alguna manera el nivel de psicoactividad que las distintas formas de presentación del cannabis tienen. Cuando hablamos del nivel de psicoactividad, y me interesa esto especialmente para la población, ¿es el efecto que va a producir en el consumidor? Es decir, si es un efecto mayor o menor. Exactamente. En general hay distintas concentraciones de la droga, ¿no? Y por lo tanto uno tiene que tomar algunas decisiones acerca de cuál va a ser la política a promover en torno a ese nivel de psicoactividad. Utilizando un término adolescente, ¿qué tanto va a pegar? Podríamos explicarlo de esa forma, ¿verdad? Para ser más sencillo. Y la idea justamente es que tenga un nivel medio, es decir, que haya un nivel bajo y un nivel medio, ¿no? Esa fue un poco la estrategia que se ha venido haciendo. Reitero, este es un tema, como ustedes saben, complejo, que de alguna manera tiene muchos puntos de vista y muchas aristas. En ese sentido, el Ministerio tiene un organismo que ha creado, que es un centro de monitoreo y evaluación de todo este accionar, y que de alguna forma va a ir evaluando permanentemente y ajustando cuando corresponda todos estos aspectos vinculados tanto al uso de la medicina, el uso del cannabis de uso medicinal, que ya le cuento que en las distintas encuestas, algunas encuestas recientemente hacen algunas valoraciones sobre algunos de estos temas, pero no necesariamente involucran a todos los temas que la encuesta relevó.
en el cual prácticamente el 70% de la población entiende que puede ser útil, si está bien indicada, para algunos procedimientos sobre los cuales hay evidencia científica, la posibilidad de contar con el uso de cannabis de uso medicinal. Y ese no es un tema que esté generando mayores dificultades. En todo caso, el más controvertido, el que genera más polémica, es el uso del recreativo. Está claro que, por lo menos en lo que tiene que ver con el uso recreativo, se ha avanzado. Está próximo el tema del registro, empezar a venderlos en la farmacia. Bueno, todo lo que el presidente Vázquez muchas veces ha dicho, vamos a seguir con mucha atención, y si hay que ir para atrás, se irá para atrás. Bueno, en fin, se verá. Ahora, ciertamente sobre el cannabis medicinal, que uno tendería a pensar que en el mundo está mucho más avanzado, que genera, usted dice, mismo en la población, mucha menos resistencia, como que no se ha avanzado de la misma manera. Tenemos algunas dificultades que vale la pena. Dificultades? La dificultad es que en realidad los países que de alguna manera producen cannabis para uso medicinal, en su enorme mayoría, yo diría salvo excepciones, no los tienen registrados como medicamentos, lo tienen registrados como suplementos alimentarios. Entonces, en realidad, para incorporarlos como uso medicinal, de acuerdo a las normas que tiene otro país, tiene que haber un registro, tiene que haber un laboratorio, tiene que haber un químico farmacéutico, es decir, tiene que cumplirse las normas como para cualquier producto de uso farmacéutico. Y no hemos encontrado, aunque le parezca mentira, la posibilidad de tener un laboratorio que lo registre. Al momento actual, en el Ministerio no hay ningún laboratorio, no digo nacional, obviamente no lo hay, internacional, que haya promovido el registro de este tipo de cannabis para uso medicinal. ¿Y eso es casual? Bueno, ¿O tiene alguna explicación? Bueno, por un lado eso que yo le comentaba, que en realidad en los países donde se comercializa, por ejemplo en Estados Unidos, para dar un caso, en realidad no hemos encontrado, digamos, la presentación adecuada para que pueda sortear lo que son las normas obligatorias en la autoridad sanitaria, en el Ministerio, para su registro correspondiente. Entonces ese es un problema que se imagina desde el punto de vista del cumplimiento de las normas importante. ¿Y se va a salvar? Y nosotros estamos buscando alternativas porque en realidad en algunos países eso existe, hay que ver si esa forma de presentación que tienen esos países, el registro del mismo cumple con las indicaciones para los cuales tenemos un colectivo de personas que lo están adquiriendo, importándolo, que se llama por uso compasivo, si ingresan al Ministerio con una receta médica, digamos, desde el exterior, para un uso concreto, que son de alguna manera algunas indicaciones sobre las cuales hay evidencia, pero no necesariamente los productos que se comercializan en el mundo como cannabis medicinal están registrados para esos usos para los cuales los médicos en nuestro país la indican. A ver si entiendo. Es como que los médicos recetan, en algunos casos, no sé cuánto se puede hablar. Por ejemplo, epilepsia refractaria, que es un tipo de epilepsia que no funciona con las drogas convencionales y que parece funcionar, hay evidencia, muy bien con este cannabis de uso medicinal. Pero habrán decenas de casos que se recetan en el país, por cuantificar, exactamente, y que se adquieren en el desde el exterior, claro, pero no bajo la modalidad que deberían consumirse. No con la modalidad de que sea un medicamento que cuando se registre en el país esté previsto el uso para esa patología o para ese problema sanitario del cual se requiere. Y vio que... Fíjese qué tema, ¿no? Sí, es hasta burocrático en realidad. Sí, pero es muy importante porque en realidad en todos los medicamentos el registro no se hace de forma genérica. El registro de un medicamento o de un producto de uso farmacéutico tiene una indicación. Ese es el famoso prospecto que usted lee, ¿verdad? Sí. Que dice que se usa para tal y tal y tal, igual, que se supone que atrás de eso hay estudios, hay evidencia que determinan que el registro pueda realizarse. ¿Y qué le genera cuando se dice que el Ministerio ha sido ambivalente con relación al tema del uso del cannabis medicinal? No, yo creo que doy cuenta justamente de algunas dificultades que estamos teniendo para cumplir con las normativas que tienen que ser parejas para todo el mundo y sobre todo en materia de productos farmacéuticos, y que las tiene que cumplir. No es un problema de dejar fuera de la normativa un producto X cuando no cumple con las
indicaciones que debe tener. ¿Y la ¿verdad? solución esta que están pensando se podría aplicar en el corto plazo? Bueno, nosotros justamente estamos haciendo consultas, incluso con grupos que de alguna manera nos están ayudando, para encontrar la mejor forma de poder solucionar este problema, sobre todo para aquellas familias que tienen, sobre todo niños, que tienen esta enfermedad y que ellos entienden, y su médico tratante entiende que les es útil, que queremos ver cómo lo podemos resolver sin dejar de cumplir una normativa. Sobre ¿no? todo niños. Sí, pues la epilepsia refractaria justamente tiene una indicación muy concreta en los niños, ¿no? Hay otras indicaciones, por ejemplo, los enfermos que están en etapa terminal y que logran de alguna forma una sedación y una analgesia, eso es menos controversial, ¿verdad? Sí, a ver, lo primero que la verdad yo no me había imaginado que la marihuana o que el cannabis medicinal se le otorga a niños, ¿no? Ya desde ese punto de vista imagino que los controles serán mucho más exhaustivos. Sí, bueno, pero obviamente hay un equipo médico, recientemente incluso hubo cursos promovidos por el sindicato médico para la formación de médicos en el correcto uso de este cannabis de uso medicinal. Es decir, es un tema sobre el cual el uso del cannabis medicinal tiene cierta evidencia científica por detrás, con lo cual nos hace estar seguros de que vamos en un buen camino. Hablando de los cursos del sindicato médico, ¿le sorprendió que casi uno de cada dos médicos reconociera que alguna vez fumó marihuana? Si bien el consumo frecuente de marihuana en el cuerpo médico por lo menos no parece mostrar guarismos tan importantes, pero esto de que uno de cada dos médicos alguna vez haya fumado marihuana, ¿le sorprendió? Mire, a esta altura me sorprenden muy pocas cosas, pero digo, y sobre todo porque en general los médicos no tienen un comportamiento demasiado diferente al resto de la población. Para pensar en el tema del tabaco, bueno, todos sabemos que muchos médicos fuman, ¿verdad? Sí. Y que de alguna forma eso... No son el mejor ejemplo. Y tampoco hacen actividad física, o tienen sobrepeso y obesidad. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese aspecto, porque el rol modélico del médico en esta sociedad, más allá de un montón de circunstancias que todos conocemos, pero el rol que cumple el médico es muy importante, y si él de alguna manera no está convencido porque en su propia vida cotidiana no cumple con lo que quiere promover y estimular a sus usuarios, seguramente no le va a poner el énfasis necesario para colaborar con el paciente en su salud. Ya sobre el final, los 2 minutos que nos quedan, hay un tema que es sensible para la sociedad y en particular para algunos colectivos, el tema de los medicamentos de alto costo. Hace no mucho se conoció una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que obligó al Ministerio de Salud Pública, bueno, en fin. En ese sentido, ¿se va a hacer algo para evitar que sigan generándose este tipo de fallos? Es decir, o bien para otorgar el medicamento o para encontrar alguna salvaguarda que al Ministerio de Salud Pública le permita, bueno, no tener que someterse a este tipo de dictámenes. Mire, en todas partes del mundo este es un tema que se ha judicializado fuertemente. Nosotros en este proceso ingresamos hace muy poco, entre otras cosas porque el país tiene un mecanismo para la incorporación de medicamentos de alto costo que ha demostrado ser eficaz, eficiente, y que no siempre es percibido por la población como un hecho de gran significación, porque uno piensa que este tema el país lo tiene hace mucho tiempo, y si bien el Fondo Nacional de Recursos funciona desde 1980, fíjese qué año, ¿no? Recién en el 2007, con la reforma sanitaria, el sistema de salud comenzó a financiar los medicamentos de alto costo. Previo a eso, con la misma Constitución de la República, las personas no tenían acceso a los medicamentos de alto costo. Y a partir de 2007, progresivamente se han incorporado todos los medicamentos curativos, sin necesidad de pagos, de copagos, de ticket. Es decir, todas las personas que necesiten medicamentos de alto costo, sobre los cuales hay evidencia científica que los respalda, están todos incorporados. Están todos incorporados, porque lo que se dice muchas veces, el diputado Lema ha insistido varias veces en este asunto, es que ante situaciones relativamente iguales, en algunos casos se otorga y en otros no. Bueno, obviamente la mirada médica establece que con la misma patología no todos los pacientes tienen el mismo tratamiento. Estamos hablando de evoluciones distintas, a veces una misma patología se expresa de forma distinta, hay estadios de la enfermedad, hay circunstancias propias de lo que se llaman comorbilidades del paciente, es decir, en el cual de alguna manera una misma enfermedad se expresa en forma distinta en cada paciente, y por eso requiere de alguna manera un análisis técnico. Nosotros hemos conformado justamente una comisión técnica que analiza con expertos
la circunstancia puntual de cada uno de esos pacientes para ver la tolerancia, los efectos secundarios, las complicaciones y sobre todo la evidencia, porque muchas de las presiones que existen en el mundo para incorporar medicamentos no tienen un respaldo evidente. Entonces no pasa esto de que si alguien de verdad necesita el medicamento no se le otorga por falta de recursos. Bueno, en ninguna parte del mundo se otorgan todos los medicamentos existentes. Porque acá hay un tema que no aparece rápidamente, que es el tema de los precios y de los costos, muchas veces abusivos. Recientemente los países del primerísimo mundo han hecho un llamado a los laboratorios a bajar los precios de los medicamentos. Nosotros, para dar un ejemplo, comenzamos una negociación de un fármaco que ahora tiene de alguna manera, ya lo estamos dando bajo determinadas circunstancias, que es para la hepatitis C. Comenzamos una negociación por $80.000 y estamos hablando ahora de una negociación por $5.000. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que un producto que comience con ese valor, después de una negociación que se hizo a través de UNASUR, con el apoyo de la APS, una compra conjunta de países, logró ese nivel de reducción de precios? Entonces, ¿cuál es el costo de los medicamentos? ¿Cómo se calcula el costo de los medicamentos? ¿Cuál es la transparencia de lo que tiene que ver la información de lo que realmente cuesta un medicamento? Se imagina que ese es un tema sumamente complejo en todas partes del mundo. No hay ningún país en el mundo que dé todos los medicamentos. Están sometidos todos a lo que es una evaluación de tecnología. En nuestro país yo creo que está dando muy buen ejemplo, es así reconocido en todas partes del mundo, de que estamos incorporando, en lo que va a esta administración, se incorporamos más de 10 principios activos de medicamentos de alto costo. ¿Y desde el punto de vista legal se va a hacer algo para esta resolución o esta sentencia? Bueno, esta fue una solución de alguna manera puntual de una persona de alguna manera a la cual se dice que sentó como una jurisprudencia y que seguramente pueda haber fallos. El área jurídica siempre es más de una biblioteca. Ahora nosotros de alguna forma lo que estamos defendiendo son aquellos aspectos que están vinculados a políticas que promueve la elaboración de la Medida Mundial de la Salud, que tiene que ver con la suficiente evidencia, con el costo de efectividad y con la sostenibilidad del sistema. Porque esos aproximadamente 200 pesos que pagamos cada uno de nosotros para el Fondo Nacional de Recursos resuelve, yo diría, los principales problemas sanitarios que tenemos, y siempre vamos a tener fuertes presiones para seguir incorporando medicamentos y hay que evaluarlos para ver si realmente los mismos, pasado el tiempo, sostienen la evidencia que dicen tener. Ministro, nos quedan muchos asuntos para conversar, así que seguramente lo volveremos a invitar para cuando su agenda se lo permita. Entre otras cosas, por ejemplo, no pudimos hablar nada del dengue, del Se nos viene un verano complejo. ¿Hubo alguna evolución en cuanto a los casos? Bueno, por ahora son todos casos importados, ¿no? Sí, venimos del otoño. Los dos casos eso de dengue. Entonces, venimos del otoño, el otoño baja obviamente la densidad de población de mosquitos, pero bueno, ya en la región estamos teniendo claras señales de que apareció, este fenómeno de Zika, que es un fenómeno nuevo, porque es otro virus transmitido por el mismo mosquito Aedes aegypti, que tiene esa complicación de efectos neurológicos, tanto en los niños pequeños, con la famosa microcefalia, pero con otros síndromes neurológicos en adultos, que se puede transmitir por vía sexual. Es un fenómeno nuevo, ¿verdad?, vinculado justamente a este tipo de virosis, y que está de alguna manera generando mucha preocupación en el mundo, en todos los países de la región y más allá de la región. Nos quedó ese asunto para profundizar, así que seguramente lo invitaremos. Cómo no, con gusto. La pausa y seguimos con muchas más noticias.